Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 4 para quinto año de educación básica, con el tema Las leyendas, mitos y fábulas. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido. Lo que vamos a aprender el día de hoy: tipos de leyendas, concepto de mitos y fábulas, diferencias entre leyendas, mitos y fábulas. Muy buenos días, queridos estudiantes. Antes de iniciar con la clase de hoy, les quiero presentar el siguiente video. Espero que les guste. Veamos. En lo alto de una montaña vivían el conejo Serapio y sus nietas, Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con los animales, pero sus nietas eran todo lo contrario. Serafina y Séfora siempre se burlaban de las ovejas, de las cabras. «¡Mira qué feas son!», decían. Avergonzado y cansado de la mala actitud de sus nietas, Serapio les propuso un juego al que ellas se mostraron animadas. Serapio pidió a sus nietas que cada vez que faltasen al respeto a alguien, escribieran en su cuaderno la palabra disculpa. «Ganará el juego la que escriba menos esa palabra». «Está bien, abuelo». Séfora y Serafina se llevaron cada una un cuaderno y se tomaron muy en serio el juego. Una siempre recordaba a la otra apuntar la palabra disculpa cada vez que se faltaba al respeto a alguien. Pasaron los días y, cansadas de escribir, las dos se pusieron a conversar. «¿No será mejor que dejemos de faltar al respeto a la gente en lugar de tanto escribir?». En ese momento, Serapio felicitó a sus nietas por la decisión y les pidió que borraran todo lo escrito en sus cuadernos. Las conejitas lo hicieron, pero vieron que al borrar lo escrito, las hojas del cuaderno no quedaban como antes. El abuelo, viendo la reacción de sus nietas, les dijo: «Así se queda el corazón de las personas a las que le faltamos al respeto. Las huellas no se borran por completo». Y fue así como Serafina y Séfora entendieron que debemos respetar a los demás, así como nos gustaría que nos respetaran a nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal les pareció el cuento? Muy bonito, ¿verdad? Se parece un poco al que ya vimos en la clase anterior. ¿Creen ustedes que la forma en la que actuaban las conejitas estaba bien? Vamos a analizarlo y a entender el porqué de las cosas. En primer lugar, ellas cayeron en cuenta que era mejor no faltarle el respeto a nadie, a ningún animalito, que seguir escribiendo y escribiendo en su cuaderno
que las disculpen. Eso está muy bien, porque aprendieron que deben respetar a todos, así como nosotros debemos respetar a todo lo que nos rodea, sean personas o sean animalitos. Pero adicionalmente, nuestras conejitas se dieron cuenta de algo más. Al borrar lo que habían escrito en su cuaderno, vieron que este no quedaba igual, que ya quedaba con marcas, quedaba con señas. Por lo que su abuelito conejo les explicó que eso mismo es lo que sucede con las personas. Cuando nos faltan el respeto, nos sentimos mal o nos sentimos tristes. Pero lo importante es que la persona que cometió la falta se dé cuenta de su error y se disculpe. Y sobre todo, que no lo vuelva a hacer. Eso poco a poco generará otra vez el mismo sentimiento bonito entre todas las personas. Porque junto al respeto viene el perdón cuando se ha cometido una falta. Y cuando el perdón es de corazón, no tiene por qué existir ningún tipo de rencor. El respeto debe ser mutuo, es decir, entre todos. Muchas veces hemos escuchado que para ser respetado debemos respetar, y están en lo cierto. El respeto hacia las personas muestra nuestro interés por su bienestar, a valorar sus intereses y sus necesidades. El respeto debe aprenderse. Es por eso que los padres tienen la enorme responsabilidad de enseñar a los hijos sus valores, sus principios, para que así pasen de generación en generación como unas personas de bien. Si este valor es bien inculcado en nuestra sociedad, habrán mejores personas, habrán personas que eduquen, que valoren, que amen, que edifiquen, que sientan amor por el prójimo. En la actualidad, a muchos de los padres les preocupa lo que hacen o sienten sus hijos, pero el tiempo no les permite estar de una manera tan cercana como ellos quisieran. Es por eso que ustedes, chicos, deben poner de su parte. Deben tratar de cumplir con todas las normas y actuar de la mejor manera posible. Debemos saber que el respeto no significa que tenemos que estar de acuerdo en todos los ámbitos con otras personas, siempre y cuando no se discrimine ni se ofenda a otras personas por el estilo de vida o por las decisiones que ellos toman. Eso es respeto. Eso sí, siempre y cuando esas personas no estén irrespetando a los demás. Debemos aprender a ser tolerantes, ya que no todas las personas piensan al igual que nosotros. El respeto hacia las diferentes ideas, religiones, opiniones o forma de ser nos ayuda a tener una sana convivencia y a ser mejor personas día a día. El mundo necesita de personas que hagan la diferencia, de personas que recuerden a otras lo importante que es rescatar los valores que se están perdiendo. No se trata de imponerlos, pero sí de recordar con amor que el mundo está cambiando y que necesitamos retroceder un poco para que ustedes, los chicos, aprendan la importancia de todos los valores. Muy bien, una vez que ya hemos aprendido un poco más acerca del respeto y hemos reafirmado nuestra convicción de respetar a los demás, vamos a ver las actividades que tenemos para el día de hoy. Vamos a recordar que en la clase anterior habíamos hablado del tema de la leyenda. Hablamos un poquito de su origen, hablamos de su concepto, de sus elementos y de su estructura. Pues bien, el día de hoy continuamos con ese tema y vamos a ver los tipos de leyendas que existen. Las leyendas se clasifican en dos grandes grupos. Están entre su temática y entre su origen. En primer lugar, de acuerdo a la temática, es decir, a lo que tratan, tenemos las leyendas históricas. Este tipo de leyendas son narraciones que exponen acontecimientos
que surgieron en guerras o en tiempos de conquista. Este tipo de relatos cobran importancia al ser transmitidas de forma oral y combinar elementos reales con características fantásticas e inverosímiles, es decir, que no son muy creíbles. Este tipo de leyendas también son muy importantes para los pueblos, porque en muchas de las ocasiones aquí se narran cómo algún héroe de la localidad surgió y venció a un gran poder enemigo. También tenemos las leyendas etiológicas. Este tipo de leyendas basan su contenido en el origen y en el nacimiento de aspectos relacionados netamente al mundo natural. Es decir, nos narran cómo surgió un lago, la lluvia, los árboles, cómo surgió el sol, los planetas, etc. Todo lo relacionado con los aspectos de la naturaleza. Comúnmente, estas narraciones forman parte de la cultura de los pueblos indígenas. Específicamente en nuestro país, en las culturas indígenas, es común encontrar este tipo de leyendas. Continuamos con las leyendas escatológicas. Esta variedad de leyendas están relacionadas con las tramas del más allá, o las llamadas historias de ultratumba. En estas narraciones, el personaje principal tiene contacto con la muerte o con cosas tenebrosas, realiza algún tipo de viaje al inframundo y no puede volver de él, o tiene encuentros cercanos con este tipo de seres sobrenaturales. También tenemos las leyendas religiosas. Este tipo de leyendas se fundamentan o se basan en la narración de la vida de los santos o de personas libres de pecado que han transitado por este mundo. Estos relatos suelen incorporar algún tipo de pacto con el infierno o con el diablo y se dan en comunidades que se rigen por una elevada fe. Un tipo de estas leyendas es la leyenda de Cantuña, que es de nuestro país, de Quito. Ustedes sí la conocen, ¿verdad? Ahora vamos a ver las leyendas que se clasifican de acuerdo a su origen. En primer lugar, tenemos las muy conocidas y las llamadas leyendas urbanas. Estas son narraciones contemporáneas, es decir, actuales, que son de carácter popular, que si bien contienen elementos supersticiosos o imaginarios, se dan a conocer como si ocurriesen en un tiempo actual o real. Estos relatos no solo se transmiten de boca en boca, es decir, oralmente, sino que se emplean los medios de comunicación modernos para masificarlas y hacerlas populares. Para que una leyenda se convierta en urbana, es necesario y primordial que se conozca en varias partes del mundo, aunque presente versiones diferentes de un lugar a otro. Estas narraciones pueden inspirarse en cualquier fuente, hecho o persona. Comprende la misma estructura de las otras leyendas. Un caso común es la leyenda de La Llorona, que la vimos en la clase anterior. Existe esta leyenda en distintas partes del mundo, pero tiene una idea muy general. También tenemos las leyendas rurales. Estas leyendas tienen su origen en el campo o en lugares que son apartados de la ciudad. Si bien estas narraciones incorporan el miedo como elemento principal, también enfocan su temática en aspectos relacionados con la naturaleza y las creencias del pueblo donde fueron creadas. Por ejemplo, la leyenda del duende es común escucharla en campos o en sectores muy alejados. Y finalmente tenemos las leyendas locales. Esta variedad de leyendas se refiere a narraciones que son de corte popular, que se pueden originar en localidades pequeñas, bien sea un pueblo, un cantón, una ciudad pequeña. El contenido de estos relatos no difiere, es decir, no se diferencia mucho de los anteriores. Solamente se enfoca en un personaje que sea conocido por la comunidad y que sobresalga por un aspecto en particular del resto. Muy bien,
Ya que hemos hablado acerca de la leyenda, es preciso y necesario que conozcamos acerca del mito, que es muy similar a esta. Vamos a ver. Los mitos conforman el sistema de creencias o cosmovisión de un pueblo. ¿Qué es la cosmovisión? Es la manera en cómo una persona o un pueblo ve el mundo, ve lo que nos rodea, la forma en que la persona tiene percepción del mundo. Pues en ellos son vertidas las creencias con las cuales tradicionalmente éste se ha explicado a sí mismo, tanto su origen como la razón de ser de sus cosas. Por esta razón están ubicadas fuera del tiempo histórico y son protagonizadas por dioses, por héroes o por personajes fantásticos. Considerados en su conjunto, los mitos configuran o conforman una mitología. De allí que existen distintas mitologías para cada cultura. Está la mitología grecorromana, la nórdica, la azteca, maya, inca, la china, entre muchas otras. En la mitología griega, por ejemplo, el mundo empezó con un vacío profundo que se le denominó caos. La tierra, que era llamada Gea, emergió esporádicamente, espontáneamente del caos y dio a luz al cielo, que ellos lo conocen como Urano. A partir de allí comenzó la llamada Era de los Dioses, en la que son creadas las primeras deidades, que son las que inician la civilización. Esto ya lo vimos en un video anterior. Por su parte, en la mitología maya existe una serie de relatos y mitos que fueron recopilados en el Popol Vuh, que es un libro que es considerado sagrado en dicha cultura. Allí se describe el surgimiento de los primeros dioses, de sus dioses, la creación de los primeros hombres de madera, luego de barro y finalmente de maíz, que son los que comienzan a reproducirse y a poblar el mundo. Tenemos también algunas características de los mitos. Estos tienen algunas características propias que se diferencian de otro tipo de relatos, como la leyenda, por ejemplo. El mito es un relato de origen tradicional donde se transmite de forma oral de una generación a otra. Tiene un contexto fundacional, es decir, las historias y los relatos que componen un mito se ubican en un tiempo anterior a la presencia de la humanidad propiamente dicha. Generalmente, los mitos tienen una carga religiosa o espiritual, es decir, con la adoración de dioses, de fenómenos naturales. Son fruto de la imaginación o de la creatividad de los pueblos y su cultura. También abordan temas universales, la creación del universo, la creación de la humanidad, los conflictos humanos, el amor, la violencia, duelo, guerras, amor, odio, etc. Ahora vamos a establecer algunas diferencias entre el mito y la leyenda. Actualmente es común escuchar hablar de mitos y de leyendas como sinónimos. Si bien ambas tienen algunas semejanzas, como por ejemplo que mezclan la realidad con la fantasía o que explican un hecho o un fenómeno y que se transmiten oralmente de generación en generación, existen algunas características que las diferencian. Por ejemplo, la leyenda tiene una base histórica, mientras que el mito se basa en creencias fuera del tiempo histórico. La leyenda está relacionada con la comunidad que le da origen. El mito es la cosmovisión de una cultura. Los personajes de las leyendas son arquetipos, representan a un tipo de persona humana y no a seres sobrenaturales como dioses, semidioses o héroes. Al explicar hechos históricos, la leyenda se diferencia del mito, ya que este último explica principios y temas más profundos y globales. El origen del mundo, el origen de la naturaleza, el origen de las cosas, etc. La leyenda se desarrolla en un lugar y en un tiempo determinado o conocido, mientras que el mito hace referencia a un tiempo remoto y sagrado, impreciso e indefinido, del cual se conoce poco o nada. Ahora,
Una vez que ya conocemos un poco acerca de los mitos y de las leyendas, es preciso también que conozcamos un poco acerca de la fábula. ¿Qué es una fábula? La fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso, es decir, puede ir en forma de poesía o como un texto normal. Y es protagonizada por animales, por objetos inanimados o por personas que, a efectos del relato, poseen capacidades comunicativas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que de pronto tienen la capacidad de hablar con animales. La fábula pertenece a la literatura narrativa, cuyo fin es fundamentalmente pedagógico, es decir, ilustrar. ¿Mediante qué? Mediante situaciones imaginarias, las costumbres, los vicios o virtudes de una región humana específica, o incluso de toda la humanidad. Esto se lleva a cabo con intenciones formativas en valores, en la ética, en la moral, en la tradición, por lo que el destinatario usual de una fábula es un niño. Dicha enseñanza se encuentra por lo general resumida al final del relato. Esta se la conoce como moraleja. Esta es una diferencia con la leyenda, la cual también nos podía presentar algún tipo de moraleja o enseñanza, pero no necesariamente debía estar resumida como parte de la misma, sino que debíamos entenderla. Muy bien, al ser la fábula un texto de carácter narrativo, también posee una estructura, que en este caso es muy similar a la de la leyenda. Se compone de 3 partes: inicio, complicación o desarrollo, también se le conoce como nudo, y desenlace. En el inicio, en él se va a presentar a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como la ubicación geográfica, la ubicación temporal. Este suele ser breve e ir directo al grano. Luego tenemos el desarrollo o el nudo. Aquí es donde la trama nos conduce hasta una situación problemática, tanto moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. Finalmente tenemos el desenlace. Ya sea feliz o no, es la parte final del relato, en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o la enseñanza que aporta al lector este relato. Bueno chicos, a continuación vamos a ver un pequeño video para reforzar estos 3 temas que hemos aprendido: la leyenda, el mito y la fábula. Veamos. Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira. Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí, el hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo, según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Otro tipo de relato popular son las fábulas. Ah, sí. ¿Fábulas son esas historietas en las que hay animales que hablan? Fábula es el nombre que se da a las historias de animales, objetos o seres humanos que tienen un sentido didáctico. Son ficciones literarias breves en las que intervienen personas o seres personificados para dar una enseñanza útil o moral. Esa enseñanza se llamaba moraleja, ¿no? Exactamente. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban por medio de los animales
las normas de la vida. Se transmitía de padres a hijos, luego las fábulas fueron recopiladas y transformadas por poetas cultos. Por último tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo de todos los demás mitos, es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. Profe, ¿qué necesito para convertirme en una leyenda? Bueno, tendrías que superar una prueba con mucho valor. Mira este ejemplo. Santi, con la puntería que tienes pareces Guillermo Tell. ¿Quién? Guillermo Tell. Fue un arquero suizo del siglo XIV. ¿Un arquero de fútbol? No, Santi. Arquero con arco y flecha. Ah, Guillermo Tell fue un arquero suizo al que se le ordenó disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Imagina que debía tener mucha puntería para darle a la manzana y no al hijo. ¿pero existió en verdad? Los historiadores no pudieron comprobar su existencia, pero su historia se conoce en toda Suiza y se la relaciona con los orígenes del movimiento de la independencia. Entonces podemos decir que la historia de Guillermo Tell es una leyenda. Claro, por eso se habla del legendario Guillermo Tell. Y bien, hemos llegado al fin de la teleclase del día de hoy, la teleclase número 4. Espero que lo que hayamos aprendido les haya servido y sobre todo les haya gustado. Les reitero nuevamente, no olviden revisar en el Classroom todo el material de estudio y de apoyo que poseen. Es importante que lo vean y lo descarguen para que puedan ir repasando o tomando nuevos apuntes para su cuaderno. Por favor, no se vayan porque a continuación tenemos el tiempo en línea para conversar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacérmela. Hasta luego.